Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación presenta. Hola a todos, mi nombre es Ignacio Coya Soto, soy alumno de Náutica en la Universidad de Oviedo y a propósito de la celebración de este congreso sobre paz e inmigración, quisiera aportar un trabajo realizado por la Escuela de la Marina Civil de Gijón sobre el papel de la Marina Mercante en el rescate de personas migrantes. Bien, teniendo como objeto de estudio la responsabilidad que ostenta cualquier capitán de la Marina Mercante involucrado en un episodio de rescate de personas migrantes en el mar, entre los puntos a tratar fundamentalmente se destacan 4, que son la normativa internacional referente al deber de auxilio en el mar, los principios y los recursos legales que definen la gestión migratoria europea y una selección de casos reales en los que está la Marina Mercante involucrada. Y por último, toda una serie de retos y propuestas que se presentan a la Unión Europea de cara al futuro. Bien, a modo de introducción me gustaría comenzar enumerando las principales causas por las que no solo se produce el fenómeno migratorio en el presente, sino también el aumento de personas en las últimas décadas. Entre ellas se destaca, pues, por supuesto, la búsqueda de oportunidades laborales, un acceso a mejor sistema de sanidad y de educación, en definitiva, una mejor calidad de vida. También, concretamente, para los países subsaharianos, hay que hablar de las consecuencias de incremento demográfico, cambio climático, desigualdad social e inestabilidad política. Todos estos factores conllevan a que estas personas migrantes recurran a ser víctimas del tráfico ilícito de migrantes, que consiste en una actividad criminal basada en el contrabando de personas migrantes que se basa en la falta de oportunidades legales que tienen estas personas para alcanzar sus destinos y la facilitación de medios de transporte muy precarios, tanto por mar como por tierra. Esto supone, pues, la puesta en marcha de operaciones de rescate en el mar, lo cual también conlleva la coordinación con la Marina Mercante y una serie de conflictos diplomáticos entre los estados involucrados por la responsabilidad de ese rescate. Frente a este tipo de situaciones, en cuanto a los buques civiles, la obligación a la que se fija la actuación de un capitán de cualquier buque civil viene recogido en 2 convenios internacionales de la Organización de Naciones Unidas, que son la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar, conocido como el Convenio SOLAS, de 1974. Ambos recursos recogen el principio por el que cualquier capitán que haya sido informado de una situación de peligro en el mar acuda a tal situación a toda máquina, es decir, a toda velocidad, siempre que no entrañe riesgos para el buque, para la tripulación o para el pasaje que se encuentren a bordo. Bien, también es importante hacer un pequeño inciso sobre cuáles son las consecuencias que supone para la Marina Mercante la prestación de este tipo de servicios en el auxilio en el mar. Bueno, el más evidente de ellos es un inevitable desvío o retraso en la travesía, que se traduce en un gasto aditivo de combustible, trabajo extra para la tripulación o una serie de trámites burocráticos. También puede suponer para ciertos tipos de buque, como por ejemplo los pesqueros, pérdidas económicas debido, pues, a la paralización de su actividad comercial. También hay que tener en cuenta todos los gastos de manutención y atención que obliga la atención a los rescatados a bordo. En cuanto al ámbito legal, cada vez es más frecuente que las aseguradoras marítimas incluyan o recomienden incluir unas cláusulas específicas para episodios de rescate de migrantes. Y en cuanto a la seguridad de la tripulación, también es importante mencionar el impacto que supone para los tripulantes la gestión de ese número de rescatados, que puede alcanzar los centenares, el riesgo frente a un contagio de enfermedades infecciosas, el impacto psicológico que supone un rescate en alta mar y posible delincuencia encubierta entre las personas migrantes. En primer lugar, es importante definir el concepto de migrante marítimo, como aquella persona que cruza una frontera de manera irregular a través de una vía marítima. Este concepto también engloba las categorías de persona refugiada, que es aquella que se acoge a la protección internacional por expresar temor frente a su seguridad, vida o libertad en el estado de origen,
como por ejemplo un solicitante de asilo, y también al migrante económico, que es aquella persona que migra de manera irregular, cuyo motivo es el de una búsqueda de una mejor calidad de vida. Todas estas consideraciones vienen recogidas en el Estatuto de Refugiados de la Organización de Naciones Unidas, cuyo artículo 33.1 hace hincapié en uno de los derechos fundamentales del refugiado, que es el principio de no devolución, que se define como aquel en el que un refugiado o un solicitante de asilo de ninguna manera puede ser devuelto al estado de origen por temor ante su integridad como persona. Bueno, la actuación de cualquier estado ribereño se puede resumir en dos principios. El primero de ellos es el deber de culminar la operación de rescate con prontitud para garantizar la seguridad del rescatado y además liberar a un buque civil involucrado de esa obligación de rescate, y el traslado de las personas rescatadas a un lugar seguro, que se define como aquel en el cual la seguridad de esas personas rescatadas esté completamente garantizada. Para poner entonces en práctica todos estos conceptos vistos y conocer cuáles son los obstáculos a los que se enfrenta la marina mercante y las personas migrantes, veremos es el caso del Francisco y Catalina, que es un buque pesquero que en 2006 recogió cerca de las aguas de Malta a 51 personas migrantes. Tras ponerse en contacto con el centro de salvamento correspondiente, el gobierno de Malta rechaza el desembarco de esas personas en su isla, y lo que produce 9 días de un bloqueo en alta mar de ese buque, lo cual conlleva pues, problemas de aprovisionamiento, necesidad de atención médica para las personas rescatadas, etc. Se produce entonces, después de 9 días, un acuerdo diplomático para trasladar esas personas a tierra, y por exigencia del capitán del buque, Libia queda fuera de ese tratado, basándose en el temor expresado por las personas rescatadas. Bueno, como conclusiones de estos hechos, el capitán estaba indudablemente obligado a ese deber de auxilio en el mar. En caso contrario, incurriría en delito de omisión de socorro. Ante el desentendimiento internacional, el Estado de pabellón, en este caso España, debería de haberse hecho cargo inmediatamente de proveer un lugar seguro a las personas rescatadas. Y por otro lado, el descarte de Libia como lugar seguro queda completamente justificado por los informes presentados por la Organización de Naciones Unidas y Amnistía Internacional, por vulnerar los derechos humanos y de haber desembarcado efectivamente a esas personas en territorio libio, pues habría incurrido en delito de abandono. El segundo caso que veremos es el de un buque mercante. Se trata del Maersk Etienne. Ocurrió en 2020 y fue famoso por haber batido un récord de tiempo de bloqueado en alta mar, cumpliendo un total de 38 días en alta mar con las personas rescatadas a bordo, un total de 27 personas, debido principalmente a una incertidumbre diplomática. De nuevo, problemas de aprovisionamiento, atención médica, y dejando a Libia fuera de opción como lugar de desembarco. Es importante la reflexión que ofrece un oficial de la compañía referido al papel de la marina mercante en este tipo de episodios, del cual afirma que nuestra flota mercante no está diseñada para operaciones humanitarias, tanto para la seguridad de nuestra tripulación como para la de las personas migrantes. Ya para finalizar, en cuanto a los retos del futuro que se proponen en el panorama europeo, la actuación coordinada y conjunta de los Estados miembros de la Unión Europea para zanjar ese tradicional conflicto que existe entre la soberanía nacional y la necesidad de reconocer una frontera común, como bien definía el por entonces ministro Josep Borrell, exigen una política estratégica plurinacional que la Comisión Europea aprueba en el año 2023, llamada Gestión Integrada de las Fronteras Europeas. Bien, en definitiva, las ideas a destacar a modo de conclusión son, en primer lugar, la de la necesidad de promover vías legales para prevenir muertes en el mar y reducir la actuación de las organizaciones de tráfico de personas. Conocer los conceptos de deber de auxilio en el mar, lugar seguro y principio de no devolución, el reconocimiento por los derechos laborales de la Marina Civil gracias a su colaboración en este tipo de episodios, impedir la ineficiencia de los rescates
y la colaboración internacional tanto dentro de la Unión Europea como con terceros países. Con la colaboración